bien, amigos de Cine Garage. Creo que nos vamos con el estreno más interesante de este fin de semana. Ruby Sparks, o como Mal, una vez más, Mal la bautizaron en México, la chica de mis sueños. Varias consideraciones antes de entrar a una película bastante más compleja de lo que es, mucho más interesante de lo que parecería también en el avance, donde se nos entrega casi una comedia romántica convencional e intrascendente. La película no es ni una comedia romántica, no es tampoco convencional, aunque se parece a muchas otras, pero tampoco es intrascendente, ¿no? La primera consideración: los directores son Jonathan Dayton y Valerie Faris, que encantaron a gran parte del mundo con Little Miss Sunshine, esta historia también es que nos mostraba de alguna manera unos Estados Unidos que muchas veces se ignora dentro del glamour que se nos vende al resto del mundo. El guión, que es realmente lo que está sustentando a la película, es de Zoe Kazan. Zoe Kazan es, además de ser la protagonista de la película, la persona que interpreta a Ruby, es, por un lado, para que vean un poco de dónde viene el hecho de que ella haya escrito el guión y lo esté actuando. Su abuelo es Elia Kazan, gran director de cine, entre ellos el Viva Zapata mexicano, On the Waterfront, con Marlon Brando en Estados Unidos. Su madre, Robin Swicord, escribió el guión para El curioso caso de Benjamin Button, y su padre, Nicholas Kazan, escribió el guión para Reversal of Fortune. Es decir, si la chica está escribiendo es porque en la familia se da fácilmente el hecho de escribir guiones, no sé si fácilmente, de hecho la película habla de lo complicado que es escribir, pero se da, digamos, como un oficio natural el escribir los guiones de cine. Este guión lo demuestra porque aparentemente en esta historia que despega a partir del avance, solo nos están contando el hecho de que un escritor joven, interpretado por Paul Dano, que además es productor de la película, en algún momento de su vida, queriendo pelear contra el blanco creativo, contra la famosa página en blanco en la que no se sabe qué poner, a la cual nos enfrentamos mucha gente por mucho tiempo, comienza a escribir a partir de un sueño que tiene de una chica, comienza a escribir sobre un personaje. Este personaje, tarde o temprano, se vuelve realidad, y la lucha de él entre saber si esta realidad es real o es una realidad ficticia o es una realidad dentro de su realidad es lo que dispara el resto de la película. ¿Por qué digo que está contando mucho más? Porque si nos quedamos con esta historia del hombre enamorado de su, digamos, de su musa y de su creación al mismo tiempo, porque la chica que lo inspira es también la que se materializa enfrente de él a la hora de escribir sobre ella, podría dejarnos efectivamente del lado de la comedia romántica convencional e intrascendente, aunque la actuación de Paul Dano me remitía de repente a estas comedias románticas mucho más viejas en Estados Unidos, mucho más sabrosas, mucho mejor escritas, con James Stewart, ¿no? Su personaje es muy a la James Stewart, los movimientos, los gestos, la voz, ¿no? Incluso las frases son un poco soltadas así, este hombre entre torpe y atrevido, entre guapo pero no, entre inteligente pero no lo quiero demostrar, bastante más precavido de lo que parece, pero poco a poco la película se va metiendo a través de una serie de metáforas más al mundo del eterno resplandor de una mente sin recuerdos, por ejemplo, más al mundo de estos autores que manejan a los personajes a través de la máquina de escribir. Es muy simbólico y es muy bonito incluso que el personaje de Paul Dano, que es escritor, a la hora de elaborar este personaje que se materializa, lo haga en una máquina de escribir, ¿no? Obviamente el guión es el que está proponiendo todo esto. La dirección aquí, muy al contrario de lo que suelo hacer a la hora de ver películas, aquí la dirección creo que está supeditada al guión. Creo que la dirección le está sirviendo más bien para traer a la vida esta historia bastante interesante que se transforma todo el tiempo y que en realidad, según yo, está hablando más no del proceso creativo, sino lo que ocurre después de que el proceso creativo termina con los autores. Y esto aplica para el cine, para la literatura, para la pintura, para cualquier tipo de arte que, por supuesto, al ser terminado, una obra al ser terminada, va a ser juzgada por mucha más gente de la que la creó. Y digamos, este choque con el mundo es en realidad lo que está contando la película, ¿no? La falta de pericia de los creadores de deshacerse de la obra y de dejarla ir,
un poco la manía que tienen muchos de ellos de controlarla hasta el último momento, lo enfermizo que eso puede ser, lo mal que puede derivar en obras posteriores o en la obra que se está terminando, y la inutilidad del artista que quiere llegar a esos extremos, ¿no? Yo creo que la película está proponiendo a un artista, a un creador o a un, digamos, a un trabajador, ¿no? Esto aplica incluso para gente como los albañiles, los jardineros, que están creando en sus propios entornos, la necesidad de dejar las cosas ahí, ¿no? De olvidarse un poco de lo que está ocurriendo, enfrentarlo al mundo, sí, pero comprender que hay muchísimos puntos de vista y que esos puntos de vista van a transformar a la obra y esa obra va a acabar transformándolo también al creador, ¿no? Por eso creo que la película no debe quedarse en la lectura de la comedia romántica, aunque esté contada casi con los elementos típicos de este género cinematográfico, sino que va mucho más abajo, ¿no? Insisto, piensen mucho en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, más allá de referencias más obvias, creo que realmente el asunto está ahí, ¿no? En lo que se vive, en cómo se vive, en lo que se recuerda y en lo que se quiere recordar, en la realidad, dentro de la realidad, sí hay muchos vasos comunicantes a reflexiones mucho más interesantes. Yo creo, la verdad, que es la película más interesante de este fin de semana. Está muy bien actuada, está muy bien fotografiada. Me gusta mucho el manejo del soundtrack. No es un soundtrack tradicional ni de ninguna de las películas que les acabo de mencionar. Tiene un soundtrack cercano a ello. Es un soundtrack bastante bien pensado, muy bien balanceado, bastante diferente y que acaba, eso sí, comunicándonos muchos de los pensamientos de los personajes en esta historia. Quiero dejar muy claro que tiene más para bucear de lo que hay en la superficie. No se queden en el Paul Dano enamorado de la chica, porque les va a parecer una película completamente incolora e insabora. Yo creo que si nos atrevemos a bucear un poquito y vemos, o ya sea la reflexión que les acabo de dar yo, o las propias personales que les puedan surgir a ustedes a través de ver la película, o mientras ven la película, es lo más interesante. Entonces, se las dejo ahí. Ruby Sparks, la chica de mis sueños, creo que así se va a llamar en México. Bueno, también ahí podría, a partir de ese nombre, podría dársele una lectura sobre el amor platónico, el amor controlador. Eso es realmente intrascendente. La verdadera riqueza de la película está mucho más abajo y no es muy difícil alcanzarla. Échense un clavado, vean la película. Saludos.